3 escalofriantes relatos de migrantes, lo oculto que pudo haberte seguido a casa. REVLADO. Luis siempre había sentido que la vida lo empujaba a la oscuridad. Tras largas jornadas en un establecimiento de comida, regresaba a casa en medio de niebla y sombras. Una noche, al andar por las calles desiertas de su barrio marginal, un escalofrío le recorrió la espalda. Un susurro, tenue y ominoso, llamaba su nombre. Luis. Luis. Su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra que resonaba en la noche. Aceleró el paso, convencido de que era solo su mente quebrantada por el cansancio. Pero al abrir la puerta de su hogar, la atmósfera ya no era la misma. Un peso en el aire lo hizo dudar, resistencia ante lo desconocido. Durante los días siguientes, la vida familiar se volvió una espiral de inquietud. Cada noche, los susurros regresaban, haciéndose más claros, más urgentes. Luis no podía dejar de mirar las cosas en su sala de estar, los objetos de su infancia que, inexplicablemente, parecían haber sido movidos, un muñeco de azúcar que su hermana alguna vez había querido, una vieja foto familiar descolocada como si alguien hubiera jugado con ellos. No era justo. Su madre, una guerrera, sufría de pesadillas aterradoras, gritando en el silencio de la noche. Su hermana, la adolescente llena de sueños, se sumía en un silencio grueso, con ojos llenos de preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntaba Luis, atrapado entre la esperanza y la desesperación. En una esquina del barrio, una anciana vendía historias de aquellos migrantes que habían hecho pactos oscuros para sobrevivir. Historias de sombras que seguían a los que se habían ido para perseguirlos, un vínculo que ataba sus almas a las de los que habían dejado atrás. Sentía que los relatos le metían miedo en el cuerpo, como crujir de ramas en la noche. ¿Acaso su familia podría estar atrapada en esa red? Con cada cuento, la oscuridad en su hogar se intensificaba. Las sombras se alargaban, tomando formas que desafiaban toda lógica. En la noche más oscura, el susurro se volvió un grito ensordecedor que vibraba en las paredes. Luis sintió el terror apoderarse de él, un pánico que lo llevó a enfrentar su mayor temor. ¿Qué formación había tomado ese espíritu que acechaba a su madre? Su corazón latía a 1000 por hora, mientras el miedo lo envolvía como un abrazo frío. Recurriera a las autoridades corruptas que nunca habían hecho nada por ellos, o enfrentaría esa fuerza oscura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras las luces parpadeaban y su sombra parecía moverse sola en la penumbra, Luis decidió enfrentarse a la oscuridad. Pero antes de que pudiera actuar, un eco de risa siniestra resonó por toda la casa. El terror lo envolvió, cada rincón de la habitación se volvió un laberinto de pánico. Miró a su madre justo cuando sus ojos se llenaban de claridad, revelando que el verdadero horror había estado presente desde el inicio. Las voces que los aterraban, los objetos que se movían, todo parecía ser una parte grotesca de su historia, entrelazada con almas perdidas que habían cruzado fronteras. ¿Podría ser que realmente no estaban solos? ¿Quiénes eran ellos ahora? La pregunta flotó en el aire como un susurro, y la oscuridad se cerró sobre él. Con un grito ahogado, Luis retrocedió, notando que su madre ahora miraba al vacío, como si pudiera ver el abismo que acechaba en las sombras. La risa seguía resonando, un eco burlón que parecía divertirse con su terror. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hermana, Ana, había desaparecido del salón. El silencio se hizo más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Sin pensarlo 2 veces, Luis corrió hacia la habitación de ella, su mente llena de horrores que ni siquiera osaba imaginar. Al abrir la puerta, el corazón le saltó cuando vio la cama completamente deshecha, como si alguien hubiera luchado por salir de entre las sábanas. No había rastro de Ana. La habitación parecía más oscura,
los muebles de madera crujían bajo una presión invisible, y un frío penetrante invadía el espacio. Su mirada se posó en la ventana, donde los cristales temblaban por el frío y la niebla comenzaba a entrar como un fantasma. «Ana», gritó, su voz resonando en el silencio. Recorrió la casa buscándola, pero cada rincón se sentía como un lugar desconocido, como si hubiera sido transformado por algún poder cruel. Las sombras danzaban, y a cada paso que daba, el eco de su propia voz parecía burlarse de él. Merodeaba entre los recuerdos, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho para prevenir esta pesadilla. Cuando llegó a la cocina, encontró a su madre, de pie, con una expresión de terror que jamás había visto. Su piel estaba pálida, los ojos desorbitados. «Luis, no puedo, no quiero que vuelva», murmuró, aferrándose a una silla como si temiera caer en un abismo. Él la miró confundido. «¿De quién hablas?». La madre no respondió, solo apuntó hacia la puerta trasera con un temblor que recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, Luis se acercó cautelosamente y, al abrir la puerta, el aire frío lo golpeó como un golpe a la cara. La niebla se arremolinaba, y frente a él, una figura oscura giró lentamente, mostrando una sonrisa desgarradora que lo hizo temblar. No era una figura cualquiera, parecía un reflejo de su propia angustia, una representación distorsionada de sus peores miedos. «He venido por ella», dijo la sombra, con una voz que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Luis se sintió atrapado, una fuerza desconocida lo llevaba al borde de un abismo del que no podía escapar. «Déjala en paz», gritó, pero el eco de su voz era arrastrado por el viento que soplaba con fuerza. La figura se acercó aún más, y con cada paso, la atmósfera se volvía más pesada. «Tú no entiendes», replicó con una risa escalofriante, «soy parte de lo que dejaste atrás». La confusión se transformó en terror. Las historias de la anciana resonaron en su cabeza y cada insisto de la sombra era un recordatorio de lo que habían dejado atrás: promesas, familia, pérdidas. En ese instante, Luis comprendió que no solo era su hermana en peligro, sino un ciclo de dolor del que él mismo era parte. Mientras la sombra se acercaba más, los gritos de su madre retumbaban como campanas en su mente. Luis sintió como el terror se apoderaba de su ser, y un pensamiento lo invadió: la única forma de salvar a Ana era enfrentarse a su propia oscuridad. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia la figura, la negrura envolviéndolo y tragándolo en un abismo de confusión. En ese instante, una distancia oscura separó su alma del mundo, llevándolo al límite de sus peores pesadillas. El silencio se cernió sobre la casa, hasta que un susurro apenas audible rompió la calma. «¿Serás tú quien rompa el ciclo, Luis?». La pregunta quedó flotando en el aire, como una última llamada en la penumbra. Quedaba solo esperar lo que vendría. El límite entre el miedo y la libertad estaba a punto de derrumbarse. El frío se intensificó, y Luis se sintió como si un manto helado lo envolviera. La oscuridad lo había tragado por completo, y de repente, se encontró en un lugar que no reconocía. No había sombras familiares, ni la calidez de su hogar. Estaba en un pasillo interminable, las paredes parecían latir como un corazón desafiante, pulsan en sintonía con su creciente ansiedad. Los ecos de su propio grito se desvanecieron, ahogados por un silencio abrumador que lo asfixiaba. Las luces parpadeaban, lanzando destellos intermitentes que revelaban figuras difusas danzando en las penumbras. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que cada figura era una representación de sus miedos más profundos: el abandono, la culpa y el dolor. Quiso retroceder, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, forzándolo a avanzar hacia la oscuridad. «Ana», gritó otra vez, su voz resonando incómoda, como si fuera devorada antes de llegar al final del corredor. Cada paso era un reto, como si el suelo mismo luchara contra su avance. Los murmullos se hacían más intensos, cada vez más cercanos. Eran voces familiares, pero distorsionadas, palabras de aquellos que había perdido y de los que había huido. Fue como si la casa misma lo acusara, como si cada rincón recordara sus decisiones. Finalmente, llegó a una puerta desgastada. El pomo de la puerta era frío y húmedo al tacto. Con un esfuerzo, la giró y la puerta se abrió con un chirrido lamento. La habitación que encontró era un espejo de su pasado. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares,
pero sus rostros estaban desdibujados, como si la memoria estuviera siendo borrada. En el centro, sobre una mesa de madera desgastada, había un objeto, un viejo cassette de video, marcado con su nombre. Luis se acercó, sintiendo que algo en su interior le decía que debía verlo. Con manos temblorosas, pulsó el botón de reproducción. El video comenzó a reproducirse, y una nube de nostalgia lo invadió. Se vio a sí mismo, niño aún, corriendo felizmente con Ana en el patio. La risa de su hermana resonaba, pero esa felicidad pronto se desvaneció. La imagen se distorsionó, y Luis vio a Ana rodeada por una oscuridad espesa, atrapada, mientras él miraba impotente desde las sombras. Sus latidos se aceleraron. Ana, no, gritó, pero su voz se ahogó justo cuando la figura de la sombra emergió del fondo del video. Una risa escalofriante se unió a la de su hermana, una risa que lo hizo temblar de terror. Ella fue la elegida, pero tú no has dejado ir, decía la sombra con una voz retumbante. Ahora ambos deben pagar. Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las paredes comenzaron a cerrarse, y la oscuridad se apoderó de él nuevamente, llevándolo hacia el abismo. La casa estaba viva, con un hambre insaciable. El miedo lo tomó con fuerza, la desesperación lo empezaba a consumir. De repente, la figura de Ana apareció entre las sombras. Estaba desvanecida, como si su ser estuviese atado a este horror. Luis, ayúdame, susurró, pero su voz era casi inaudible, como si la negrura intentara silenciarla. Él sintió algo atravesar su pecho. El ciclo debía romperse, sabía que debía enfrentarse a su propia verdad y al horror que había dejado atrás. Pero, ¿podría ser realmente capaz de hacerlo? El eco de la risa burlona resonaba en su mente, la habitación temblaba, y la figura de la sombra se acercaba. Luis cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Pero antes de que el terror lo consumiera por completo, escuchó un grito. Esta vez no era el suyo, sino uno que venía de más allá de la puerta detrás de él. El grito de su madre. ¿Podría salvarlas a ambas? La decisión fue instantánea. Luis se giró hacia la puerta, dispuesto a enfrentar su destino, y se lanzó a través de la oscuridad. Al otro lado, la risa burlona se transformó en un llanto desgarrador. El ciclo estaba a punto de romperse, pero con cada segundo que pasaba, la pregunta perturbadora regresó a su mente. ¿Realmente podría escapar sin perderlo todo? La niebla comenzó a remolinarse a su alrededor, mientras con desesperación se lanzaba hacia la salida, sin saber qué lo esperaba al final de ese camino. Luis atravesó la puerta de la habitación y se encontró en un espacio completamente distinto. La niebla lo envolvía, limitando su visión y haciendo que todo a su alrededor se viera distorsionado. Los ecos de aquel llanto desgarrador continuaban resonando en sus oídos, empujándolo a moverse más rápido. Cada paso lo acercaba a una verdad que sabía debía enfrentar. De repente, el corredor se bifurcó en 3 direcciones. Una a la izquierda parecía más iluminada, como si una luz titilante se esforzara por abrirse paso a través de la bruma. La del medio estaba oscura, absorbente, mientras que la de la derecha desprendía un leve aroma a tierra mojada, casi familiar. La angustia lo invadía, y podía sentir el frío al intentar decidir su camino. Ana murmuró, sintiendo una punzada de desesperación. Las risas y los llantos se mezclaban en un coro aterrador. Dolor y horror se entrelazaban en su pecho. No había tiempo para titubear, no sabiendo qué peligro acechaba detrás de él. Aún así, su instinto lo empujó a seguir recto, hacia la luz. A medida que se acercaba a la fuente de luz, la imagen de su madre salió a flote en su mente. ¿Dónde está ella? El temor lo invadió. Cada impulso en su interior gritaba que debía salvarla. Pero la tristeza se mezclaba con una culpa incesante. Recordó los momentos en que se había alejado, dejando atrás lo que más amaba. El corredor se ilumina gradualmente, revelando un pequeño altar decorado con retratos de su familia. Cada rostro se reconocía en la penumbra, pero algo más estaba presente. A su lado, un pequeño espejo rompía la ilusión del tiempo. Se notaban arañazos en su superficie, como si algo o alguien hubiera intentado atravesarlo. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No puedo rendirme, se dijo a sí mismo, mirándose en el reflejo. Si él había sido el que debía proteger a Ana, debía enfrentar lo que había hecho. La sombra en su interior,
la culpa que lo consumía. Cuando giró la cabeza, lo que vio lo paralizó. Ana estaba allí, su figura difusa con un rostro de desesperación en el espejo. Luis, vuelve, gritó, su voz resonando con una mezcla de alarma y súplica. Las palabras se desvanecieron en la atmósfera densa del corredor. El espejo empezó a agrietarse, como si intuyera la incapacidad de Luis para actuar. Él se acercó al espejo, sintiendo un tira y afloja, como si algo intentara absorberlo, las grietas se expandieron, y una sombra oscura se deslizó a través del cristal. Era la misma figura del video, el mismo espectro que había hecho temblar su corazón. Te dije que debías pagar, Luis. La voz reverberó en su mente, y el eco de la risa burlona llenó el espacio. ¿Por qué crees que has llegado hasta aquí? Siente el terror de perder a tu familia una vez más. Luis sintió que el ambiente se apretaba a su alrededor. Sin otro recurso, destrozó el espejo con su puño, el cristal voló en 1000 pedazos, y con él, el tiempo y el espacio comenzaron a retorcerse. En ese instante, una luz, brillante y opresiva, lo envolvió, transportándolo a un nuevo escenario. Sin embargo, su corazón no dejaba de latir por Ana, por salvar lo que quedaba de su vida familiar. A su alrededor, un jardín marchito se reveló, con flores marchitas y árboles secándose al sol, que apenas podía traspasar las nubes de un gris pesado. Luis entendió que estaba en un lugar donde los recuerdos se desvanecían, pero también podía percibir una figura sentada a lo lejos. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella. Mamá, gritó con toda su fuerza, pero el viento se llevó su voz, como si todo en ese mundo estuviera buscando silenciarle. La figura se volvió lentamente, y Luis contuvo la respiración al ver el rostro desgastado de su madre. Pero había algo en sus ojos, un destello que le heló la sangre, no era solo preocupación, sino terror puro. Luis susurró su madre, y él se dio cuenta de que no estaba sola. En la penumbra que rodeaba su figura, sombras se movían silenciosamente, al acecho, deseando devorarlo todo. La oscuridad parecía presionarlo, invitándolo a sumergirse en su abrazo eterno. Sin embargo, su madre se inclinó, y de sus manos caía un objeto brillante, un viejo amuleto familiar. «Lo necesitas», gritó, pero en ese momento, el aire se tornó helado, y una risa familiar resonó entre las sombras. ¿Podría Luis usar ese amuleto y enfrentarse a todo lo que ocultaba la oscuridad? Las sombras se alzaban, formando una figura monstruosa frente a él. Luis se preparó para luchar, mientras el tiempo pareció detenerse. La pregunta retumbaba en su mente, ¿podría encontrar la forma de escapar de esta pesadilla, o el ciclo lo había atrapado para siempre? Mientras las sombras avanzaban, la luz del amuleto brilló con fuerza en sus manos. Todo dependía de ese instante. ¿Tendría el coraje para reclamar su vida o sería absorbido por lo que había regresado para reclamarlo? Luis sintió el frío del terror rodeándole como una serpiente acechante. Con el amuleto en la mano, el brillo comenzó a intensificarse, iluminando las sombras que envolvían el jardín marchito. Aquellas figuras espectrales se detuvieron un instante, como si la luz las quemara, pero su risa burlona resonó de nuevo, retumbando en el aire cargado de miedo. ¿De verdad piensas que un pedazo de metal puede salvarte?, se burló la entidad, tomando forma ante él, con una cara distorsionada que pareció oscilar entre el dolor y la rabia. Sus ojos, negros como la noche, se fijaron en Luis con una ferocidad que le hizo retroceder. «Mamá», gritó, buscando en su rostro una señal de esperanza, pero los ojos de su madre estaban llenos de desesperación y secretos que nunca se atrevería a revelar. «No dejes que te atrapen, Luis», rogó con una voz que se desvanecía, como un eco en la neblina. Luis sintió su corazón latir con fuerza. Con el amuleto entre sus manos, se concentró, recordando cada sacrificio y momento compartido. «No voy a dejar que me quiten lo que amo», murmuró. La luz del amuleto centelleó, dejando un rastro brillante que trazaba un camino a través de las sombras, como si respondiera a su determinación. Las figuras dieron un paso hacia adelante, y Luis, con un grito lleno de coraje, levantó el amuleto. «Retrocedan», ordenó, sintiendo que una energía poderosa emanaba de su interior. A medida que la luz se expandía, las sombras se agitaban, intentando retroceder ante el resplandor. Luis se sintió fuerte, como si pudiera atravesar este lugar maldito,
pero, de repente, las risas se detuvieron. El ecosistema oscuro del jardín titubeó y se llenó de un silencio opresivo. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero una sombra, más grande y oscura que las demás, se mantuvo firme. Era el rostro que había visto en el espejo, pero ahora estaba completo y venía hacia él. No puedes escapar de tu verdad, Luis, bramó. Tu culpa, tus decisiones siempre te seguirán. La sombra se elevó, formando tentáculos que buscaban atraparlo, apretando su pecho, quitándole el aire. No, gritó, su voz ahogada por el miedo. Con un esfuerzo que era casi desesperado, se enfocó en el amuleto. Igual que un fundador de familia cargando con el peso de generaciones, sintió la fuerza de sus ancestros fluyendo a través de él. En un último impulso, levantó el amuleto y un destello de luz blanca lo envolvió, el jardín tembló y las sombras gritaron. La luz se expandió, atravesando la penumbra, barriendo todo a su paso. Luis cerró los ojos, aferrándose a la esperanza de que, al final, la luz podría derrotar incluso a los demonios que llevaba consigo. Cuando la luz se desvaneció, Luis se encontró de pie en otro lugar, un paisaje desértico. El suelo crujía bajo sus pies secos y polvorientos. Todo parecía desolado y vacío. Se dio cuenta de que ya no había sombras, pero el eco de las risas aún flotaba en el aire. ¿Dónde estoy?, pensó, sintiéndose perdido. Las emociones lo invadieron de nuevo. ¿Y mi familia? A lo lejos, una figura se delineó en el horizonte. Luis sintió su corazón latir con más fuerza. A medida que se acercaba, el rostro se hizo más reconocible. Era su hermana, Ana, pero algo parecía extraño. Su mirada no reflejaba alegría, sino un profundo vacío. Luis susurró, con una voz casi inaudible. Vine a buscarte, pero no puedo quedarme. La verdad se dibujaba en su mirada, una verdad oscura que acechaba en todas partes. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras se preguntaba si realmente era ella o una ilusión más del oscuro mundo que lo había atrapado. La desesperación se apoderaba de él, y la risa retumbante volvió a resonar en su mente. ¿Tendrás el valor de averiguarlo? Con cada paso, el terror lo envolvía una vez más. ¿Era esto el verdadero comienzo de su tormento? La figura se desvaneció, dejando solo un eco de su voz, y Luis se quedó solo, enfrentándose a las sombras de su mente, preguntándose si alguna vez podría encontrar su camino de regreso. Luis sintió que el desierto se comprimía a su alrededor. El aire espeso y caliente apenas le permitía respirar, y en su pecho, la angustia se transformaba en pánico. La imagen de Ana, su hermana, se desvanecía lentamente, como un espejismo al que nunca había llegado. A su alrededor, el vacío se convertía en un susurro de risa burlona. ¿Dónde estás, Ana?, gritó, pero su voz se perdió en el silencio, engullida por la desolación. La risa resonó más fuerte, viniendo de todas direcciones, un eco del terror que había dejado atrás, ahora amplificado en este nuevo lugar. Luis caminó sin rumbo, sus pies hundiéndose en la arena caliente, dejando marcas que rápidamente se borraban. En la distancia, una sombra más gruesa se apresuraba hacia él. Al principio, solo era un destello, pero pronto se convirtió en un contorno humano, una figura que se movía hacia él de manera ominosa. Luis, gritó, y el corazón le dio un vuelco. La voz era de su madre. Desesperado, corrió hacia ella. Cuando la figura se acercó, la ilusión se desmoronó. La cara de su madre estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado llorando durante décadas. Luis, no debes estar aquí, tartamudeó, parpadeando con miedo. Ellos están buscando, siempre buscan. ¿Quiénes? Luis sintió que la desesperación subía por su garganta como un grito ahogado. ¿Qué quieren de mí? Las sombras, hijo. No perteneces a este lugar. Te devoran desde adentro, respondió ella, con una voz que sonaba distante. Cualquier luz que creas tener, no es suficiente. Las palabras de su madre resonaron con el eco de la risa que no se detenía. Ahora, en lugar de sombras, Luis podía ver figuras dibujadas en la arena, imágenes de él mismo, temblando, gritando, atrapado en un ciclo de sufrimiento. No, esto no es real, pensó,
pero el terror crecía cada vez más, como un fuego que consumía la niebla de su razón. Luis, insistió la figura. Debe salir. Ellas son las que hacen reír, pero no encontrarás alegría, solo dolor. La imagen de su madre se desvaneció, y el paisaje marchito pareció lucir aún más vacío e inhóspito. Luis sintió que algo lo estaba observando. Se volvió, y allí estaban, confrontándolo, sombras que reían y bailaban, una colección de rostros familiares, amigos que había perdido, incluso aquellos que nunca había conocido. A medida que se acercaban, sus ojos ardían con una ira silenciosa. «Esta es tu familia, Luis», susurraron al unísono, sus voces entrelazándose en un canto descifrado. «No. Ustedes no son reales», gritó, luchando contra el caos que lo cercaba, pero ninguna respuesta llegó, solo el eco de su propia voz rebotando en la inmensidad. Mientras se movía frenéticamente, sintió el aire volverse más denso, como si las sombras quisieran ahogarlo. Fue entonces cuando vio algo brillando en el suelo, un fragmento del amuleto que había dejado atrás en su desesperación. Se agachó y lo recogió, sintiendo cómo la energía dentro de él se reactivaba. ¿El amuleto? ¿Puede funcionar aquí?, preguntó, mientras la luz comenzaba a derretir la oscuridad a su alrededor. Pero, antes de poder concentrarse, las sombras se lanzaron hacia él, torciendo sus rostros en muecas grotescas de desdén. «Recuerda, Luis», resonó una voz profunda desde el fondo de sus pensamientos, «lo que temes más profundo permanece en ti». Él sabía que estaba a punto de enfrentar algo ineludible, no solo el terror en el exterior, sino lo que realmente acechaba en su interior. De repente, las sombras comenzaron a gritar y la luz del amuleto brilló intensamente. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un estruendo reverberó, y el suelo bajo sus pies se desmoronó, llevando a Luis a un abismo oscuro. ¿Sobreviviría a lo que estaba por llegar, o las sombras establecerían el control total? La respuesta estaba a punto de revelar su verdadero horror. Luis cayó sin rumbo, como un peonza descontrolada en medio de un vacío apremiante. El abismo lo tragaba, y el aire alrededor se tornó helado. Mientras caía, su mente se llenó de recuerdos perturbadores que ya había cerrado en un rincón de su memoria. Su infancia, sus risas desgarradas, las noches de terror donde las sombras se escondían en cada rincón de su casa. Al tocar el suelo, no sintió dolor, como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido en un instante. Abrió los ojos y se encontró en un paisaje que era tanto familiar como ajeno. En el aire, había un aroma a tierra mojada, como justo después de la lluvia en el pueblo de su infancia. Pero la imagen que se presentó a sus ojos no estaba llena de color. Era más bien un reflejo sombrío, como el eco de una vida que nunca fue. Uno a uno, los rostros familiares comenzaron a aparecer. No eran solo sombras, eran su familia, pero desdibujadas, como una pintura que se está borrando. «Luis, ven con nosotros», le dijeron en un susurro. Un frío recorrió su espina dorsal al entender que esos rostros eran recuerdos atrapados en el tiempo, seres queridos que había perdido en su travesía. Un escalofrío le hizo mirar hacia atrás, donde las sombras estaban acumulándose, formando figuras extrañas y grotescas. Recordó las historias que le contaron de niños sobre espíritus que no encontraban la paz, atormentando a quienes se cruzaban en su camino. La risa burlona resonó de nuevo, y sintió el peso de sus miradas ansiosas. Luis repetían, casi al unísono, dejando a su paso la sensación de algo que lo seguía más de cerca. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con la voz temblorosa, mientras retrocedía paso a paso. Un aire helado le envolvía, mientras las imágenes del pasado se desdibujaban y giraban, como un torbellino. Sus piernas temblaron, y sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arena movediza. Las sombras empezaron a avanzar, extendiendo sus brazos hacia él, como si quisieran reclamarlo, como si supieran el peso de sus secretos más oscuros. «No, no de nuevo», murmuró, recordando el poder que tenía que enfrentar en el desierto, la oscuridad no solo de su entorno, sino la de su propia alma. Tomando el amuleto con fuerza, la luz comenzó a desprenderse nuevamente, creando un pequeño resplandor que atravesaba la penumbra. «Déjenme en paz», gritó, pero el eco de su voz se perdió en la tormenta de risas. Los recuerdos estaban atormentándolo,
cada uno de ellos representaba una búsqueda fallida, una pérdida irreparable. En ese instante de vulnerabilidad, una de las sombras se volvió más clara, tomando la forma de Ana, su hermana desaparecida. Luis, estoy aquí, dijo con voz ahogada. Su imagen era un reflejo distorsionado, pero su esencia era indiscutible. Tienes que aceptar lo que has olvidado. No puedes huir de tus miedos, instó ella, mientras las demás sombras parecían debatirse entre tomar a Luis o liberarlo por fin. Sí, era cierto. Había huido, había dejado atrás a su familia y las criaturas que lo habían dejado marcado en su camino. No puedo, alcanzó a decir, sintiendo la presión de la sombra cerrándose a su alrededor. Ana extendió su mano hacia él, y por un breve instinto, Luis tomó su mano, pero se sintió atrapado, no solo por el poder de la oscuridad que lo acechaba, sino por el dolor del pasado. Debes decidir, le susurró su hermana. Atrapado entre el dolor de recordarla o liberarse de las sombras, la mente de Luis giraba frenéticamente. Antes de poder formular cualquier pensamiento, un estallido de luz le rodeó. La conexión entre él y Ana se tornó demasiado intensa, como si estuvieran a punto de ser arrastrados juntos hacia un lugar desconocido. Luis, elige, gritó ella, mientras todo se desvanecía a su alrededor. La risa burlona se convirtió en un grito desgarrador, una cacofonía de voces que clamarían por su alma. Luis sintió la lucha de la luz y la oscuridad, un embrollo de emociones crudas que lo arrastraban hacia un destino incierto. En un instante, la luz lo cegó, y con un último susurro de su hermana, Luis se encontró en un nuevo horizonte, pero esta vez, algo se movía en la oscuridad, algo que no había estado allí antes. La pregunta resuena con fuerza en su mente: ¿qué sucederá ahora cuando la oscuridad reclame su lugar en el nuevo amanecer? ¿Qué verdades ocultas descubriría en su continua búsqueda por la redención? Luis abrió los ojos una vez más, esta vez aterrizando sobre un terreno más árido, un desierto que parecía extenderse infinitamente. Las sombras que le acosaban en su antigua realidad ahora parecían danzar a su alrededor, jugando con la luz del nuevo horizonte. Pero algo era diferente, más siniestro. El viento soplaba con un murmullo que parecía recordar las voces de quienes había perdido, susurros distorsionados de advertencia. Mientras se levantaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Las sombras mantenían su presencia, y él podía sentirlas más palpable que nunca. Un extraño eco reverberaba, como si el mismo suelo almacenara secretos a punto de ser revelados. Luis resonó una voz, pero no era Ana, era otra, fría como el metal. Nos has olvidado. La advertencia lo sacudió. Luchando por orientarse, notó que el paisaje desértico no era solo arena, trozos de recuerdos, desgastados y desgarrados, emergían del suelo. Fragmentos de fotos rasgadas, juguetes olvidados y cartas con tinta corrida adornaban el terreno, cada uno con una historia trágica. Luis sintió el corazón acelerarse al darse cuenta de que estos eran fragmentos de su vida, reliquias de su pasado que esperaba haber dejado atrás. Debo seguir, murmuró para sí mismo, pero sus palabras eran solo ecos en el viento. A cada paso, las sombras parecían acercarse más, avanzando a una velocidad inquietante. No puedes escapar, resonaron varias voces. Recordó las advertencias de su infancia sobre los vagabundos del desierto, aquellos que se llevan las almas perdidas de quienes no pueden afrontar sus verdades. Luis sintió como si el suelo se retorcía bajo sus pies, como si intentara atraparlo. Tensión recorrió su cuerpo mientras intentaba no pensar en lo que significaba estar atrapado en esta intersección de recuerdos y realidades distorsionadas. Se obligó a sí mismo a avanzar, buscando un camino que lo liberara. Pronto, alcanzó una colina. Desde allí, podía ver lo que parecía un pueblo a lo lejos, pero estaba envuelto en una neblina densa y oscura. Algunas luces parpadeaban en la distancia, como faros llamando a los perdidos a regresar. A medida que se acercaba, sintió un tirón en su pecho, una necesidad intensa de descubrir qué secretos guardaba ese lugar. En su camino, empezó a escuchar murmullos, voces que creían conocer. Eres uno de nosotros, Luis. Una figura oscura emergió de la neblina, y su rostro era una mezcla de rostros familiares. La alma de su madre apareció en la bruma, reflejada en la risa de un niño que había sido. No puedo seguir aquí, gritó con voz ahogada, sintiendo que cada palabra se desgastaba con el viento. Y al mismo tiempo,
un pensamiento lo atravesó como una puñalada. Podría ser que esas sombras no eran solo meras manifestaciones del dolor, sino una oportunidad de reconciliación. La figura se fue acercando, las sombras formando un círculo a su alrededor. Se sintió acorralado, pero algo en su interior comenzó a brillar de nuevo, como el amuleto en su pecho. Lucharía, no solo por su vida, sino por la memoria de aquellos que había amado. La luz estallaría contra la oscuridad, y de repente, en ese instante de resolución, escuchó una risa conocida, la risa de Ana, pero acompañada de un eco distante, más angustiante: Luis, si decides quedarte, no habrá vuelta atrás. Las sombras se unieron en una danza frenética a su alrededor. ¿Sería esta una oportunidad de redención o una trampa mortal? Sin tiempo para pensarlo, lanzó el amuleto al aire y una explosión de luz iluminó el desierto, bañando cada rincón. La pregunta quedó flotando en el aire, densa y enigmática: ¿podría enfrentar los secretos que lo acechaban o sería consumido por el abismo que había evadido por tanto tiempo? La explosión de luz generó un resplandor que desdibujó las líneas de la realidad. Luis se sintió elevado, como si estuviera en el aire, flotando entre visiones de su vida y recuerdos que había enterrado. Las sombras se retorcían, gritando ante la claridad, oscureciendo el horizonte hasta que, lentamente, todo se volvió blanco. Al abrir los ojos de nuevo, ya no estaba en el desierto. Se hallaba en una habitación oscura, una celda pequeña y humedecida. Las paredes estaban cubiertas de una gruesa capa de moho, y el aire olía a olvido y desesperanza. La luz que había iluminado su destino ahora era un ligero resplandor que parecía filtrarse por una rendija en el suelo. Sorprendido y confundido, se sentó, sintiendo el suelo frío y húmedo. No entendía cómo había pasado de la vastedad del desierto a este encierro claustrofóbico. El eco de las risas todavía persistía en su mente, mezclándose con un nuevo sonido: el goteo del agua, constante, rítmico, como el latido de un corazón cansado. Mientras se incorporaba, un profundo sentido de inquietud lo invadió. Miró a su alrededor. La celda contenía solo un pequeño banco de madera y una ventana sellada que no permitía ver el exterior. La luz del sol se apagaba, sumiendo todo en sombras inquietantes. Imaginó que algo o alguien lo observaba desde más allá de esa rendija. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando en la soledad. El goteo se detuvo un momento, y un suave susurro respondió: «¿Eres tú quien nos ha olvidado, Luis?» La voz era familiar, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Solo el sonido de su propia respiración lo rodeaba. Se acercó al banco y encontró un pequeño objeto brillante. Era una foto, descolorida y rasgada, pero su corazón se detuvo al reconocer la imagen. Era él, junto a Ana, en un día soleado de su infancia. Esa sonrisa, esa felicidad, todo eso ahora se sentía tan lejano. De repente, un ruido rompió el silencio. La puerta de la celda se abrió de golpe, y una figura en sombra se presenta ante él. Era alta, con un rostro cubierto por una capucha negra. De su interior surgía una luz tenue, destellos que hacían que su piel se erizara. «Bienvenido de nuevo, Luis», susurró, y él sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué quieres de mí?», Luis preguntó, intentando mostrar valentía. Pero sus palabras se perdieron en el aire helado. «Recuerda. No puedes olvidar lo que has dejado atrás. Aquí, la verdad se revela con el dolor. Ellos están esperando». La figura dio un paso atrás, dejando entrever más sombras alrededor, y Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada palabra del extraño, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose a su alrededor mientras la realidad comenzaba a distorsionarse de nuevo. Las luces de la celda temblaron, y el dolor de sus recuerdos lo abrumó una vez más. «No», gritó. «No quiero esto». Era una súplica, un grito en la oscuridad, pero sus palabras se ahogaron al enfrentar la verdad. Sus recuerdos, sus decisiones, cada fragmento de su pasado lo rodeaba como una tormenta ensordecedora. La figura se desvaneció, y Luis se encontró solo, rodeado por risas inquietantes que flotaban en el aire. «No puedes escapar de nosotros», resonaron las voces de aquellos a quienes había perdido. Luis sabía que debía enfrentarse a lo que había tratado de olvidar. Pero, ¿cómo podría confrontarlo? ¿Sería suficiente la luz que llevaba dentro, o perdería todo lo que aún quedaba de él en el camino?
La celda empezó a girar, transformándose de nuevo en el desierto, las sombras volviendo al compás de una danza aterradora. Luis sintió cómo se desvanecía su aliento. Sería su última oportunidad para decidir, luchar o sucumbir, y justo cuando el suelo pareció abrirse, un eco profundo resonó: ¿te atreverás a regresar y conocer la verdad, o dejarás que las sombras te consuman para siempre? El destino de Luis colgaba en la balanza, el tiempo se acababa. Luis despertó otra vez, pero ahora ya no estaba en la celda, ni en el desierto, ni siquiera en el abismo. Era como si el universo se hubiera detenido, y él se encontraba suspendido en un limbo entre su pasado y su futuro. Fue entonces cuando la voz resonó nuevamente, clara y penetrante: ¿te atreverás a regresar y conocer la verdad, o dejarás que las sombras te consuman para siempre? Sintió como el aire a su alrededor lo apretaba. Esa pregunta lo abrazaba y lo despojaba a la vez. ¿Qué significaba regresar? ¿A qué parte de su vida debía volver? Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras recordaba los momentos que lo habían marcado: el abandono de su infancia, los sueños de su hermana, la lucha de su madre por mantener a flote la esperanza. Las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo eran también ecos de su propia culpa y miedo. Con la determinación que le daba esa realización, dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentar lo que había estado reprimiendo. Voy a encontrar la verdad. No me dejaré vencer por este terror, se murmuró a sí mismo, mientras las imágenes de su vida comenzaron a aparecer en torno a él. Estas tomaron forma, llenas de vibrantes colores y sonidos familiares. El rayo de sol en el rostro de Ana, el cálido abrazo de su madre, el alboroto de risas en el patio de su infancia. Pero a medida que los recuerdos se desarrollaban, una oscura neblina empezaba a incrementar su presencia, distorsionando las memorias felices con el eco de lo que había perdido. Luis, la voz de Ana resonó, dulcemente trágica. ¿Nos olvidarás completamente? Las sombras empezaron a acercarse, a formar figuras grotescas que parecían devorar las memorias. No las olvides. No puedes, murmuraron, mientras los rostros de aquellos que había amado empezaban a fusionarse en una imagen aterradora. No, no dejaré que me atrapen, gritó Luis, sintiendo una ola de desafiante coraje subiendo por su cuerpo. Sintió el amuleto en su pecho resplandecer, recordándole que la luz que necesitaba siempre había estado en su interior. Yo elijo la verdad. Elijo recordar. Un estallido de luz surgió de su interior, iluminando cada rincón oscuro a su alrededor. Las sombras se disolvieron, disipada por el poder de su recuerdo. Soy Luis, el hermano de Ana. Soy quien tenía miedo, quien nunca se atrevió a enfrentar sus sombras. Pero ahora, no me esconderé más, proclamó con firmeza. A medida que la luz se expandía, los ecos de risa comenzaron a transformarse en llantos de aliento. Emergiendo de la brillantez, Luis vio a su madre y a Ana, más claras que nunca. Su rostro delataba esperanza, un brillo cálido que aliviaba los temores. «Estás aquí, hijo», dijo su madre, con voz suave. «Has roto el ciclo. Ahora podemos seguir adelante». Con un impulso final, Luis se lanzó hacia ellas, sintiendo que sus brazos las rodeaban en un abrazo lleno de amor y redención. «Lo siento», murmuró. «Lo siento por haberos dejado. Prometo que nunca más». La luz explota, y en un instante, todo se transforma en un paisaje hermoso y vibrante. Un campo lleno de flores que nunca había imaginado, el sol brillando en su máxima expresión. Junto a él, su madre y Ana sonreían, y él supo que estaban libres, que sus almas ya no estaban atrapadas en un ciclo de dolor. Luis se sintió ligero, como si las sombras hubieran perdido su poder sobre él. Había enfrentado su verdad, había permitido que el amor que había reprimido inundara su corazón, y con ese amor, había encontrado la redención. «Siempre estaré contigo», les dijo a sus seres queridos, sintiendo en su pecho un profundo sentido de paz. Las risas de Ana sonaban como música, mientras él sabía que, aunque las sombras podían intentar regresar, él siempre tendría el poder de enfrentarlas, y así, en aquel hermoso campo lleno de vida, Luis se despidió de su pasado. Era hora de vivir sin miedo, de abrazar el presente y construir un futuro en honor a aquellos a quienes amaba. Ahora lo entendía, a veces, para encontrar la luz, solo hay que atravesar la oscuridad. No te quedes solo. Como un espectador de esta historia impactante.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas narrativas. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber tu opinión. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor puede vencer a la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.